El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré. Shalom, shalom, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, libro de Ezequiel capítulo 37, desde el verso 36, desde el verso 22 hasta el verso 37, libro de los Hechos capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21, y el libro de los Romanos capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros estamos en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Usted puede entrar a nuestra página y puede descargar todo el material disponible que hay ahí gratuitamente. Puede hacer folletos y puede regalarlo. Ahí también puede encontrar una emisora online que le va a traer algún tipo de música para que usted también se edifique. De igual manera, le invitamos a entrar a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe, y en nuestro canal, en la mano derecha, el canal de YouTube, en la parte derecha arriba, ahí está la información donde usted puede entrar a nuestro portal. También está el link para usted descargar los videos, los mensajes en audio, y puede entrar también a nuestro perfil del Facebook, ahí en nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Comparta este canal, porque lo menos que podemos nosotros hacer es compartir estos videos para que otras personas puedan ser alcanzadas con el mensaje de la restauración de todas las cosas. Usted puede copiar el link y luego enviárselo a su contacto vía WhatsApp, vía Instagram, sus páginas del Facebook. Linkee este canal con los distintos temas que hay ahí para que usted pueda bendecir a otro. Así como gratis usted está recibiendo, gratis usted pueda bendecir a otro. Nosotros en este ministerio no negociamos ningún tipo de material ni hacemos ningún tipo de negocio, porque a eso no fue que nos llamó el Eterno. Usted puede descargar también nuestra aplicación Mesiánico. Puede entrar a Google Play, Play Store o iTunes y puede descargar también nuestra aplicación Mesiánico, donde ahí usted tiene todo lo que necesita saber tocante a esta web. Es para que nada ni nadie tenga excusa de que el mensaje de la restauración no le llegó. Fíjese que para nosotros, siendo un ministerio pequeño relativamente, hemos diseminado este mensaje por todos los lugares de manera gratuita para que la gente pueda ser alcanzado con el mensaje y que no tenga excusa de que porque no tenía dinero de comprar algún DVD o algún CD o algún mensaje que no lo pudo ver. No, por eso nosotros enviamos los links, enviamos los mensajes. Si usted me escribe al correo igual, ricardomoj7@yahoo.com, con mucho gusto le contesto para que usted también tenga los mensajes que necesita conocer de las raíces hebreas. Eso es para todo el que quiera conocer las raíces hebreas de la fe. Hoy le damos las gracias a nuestro Abba Kadosh, que nos permite el poder estar aquí, como siempre,
tratando de llevar una enseñanza que sea edificante para todos nuestros colaboradores, delegados, seguidores, los que están ahí siempre esperando para que su vida sea bendecida. Hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de los fundamentos de las raíces hebreas. Ese es el tema que vamos a estar hablando en esta tarde para que cada persona que está iniciando estos caminos pueda tener un marco de referencia. Y en ese marco de referencia pueda diagramar algún tipo de estudio y que entonces le dé seguimiento. Siempre yo le digo a las personas que el conocimiento es una construcción. El conocimiento es una construcción. Y que todos los organismos no son iguales. En el aspecto cognitivo, algunos organismos tienen la capacidad cognitiva o cognitiva de poder entender fácilmente cualquier tipo de cosa, pero a otros se le hace más difícil. Entonces nosotros ya como conocedores de ese aspecto en el orden educativo, por eso hemos diagramado este programa de esa manera para que todo aquel, tanto el que no entienda muy bien de momento como el que pueda entender de una vez, pueda conocer de qué se trata las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca se hace necesario y es casi una obligación de que cada concepto que se emite a través de algún tipo de canal, sea de audio, de video o de televisión, pueda salir de una manera directa y que la gente pueda conocer de qué se trata el asunto. Esa es la razón por la que, después de la gracia del Eterno, nuestro ministerio ha sido catapultado porque la gente, el latino, entiende de qué se trata lo que nosotros estamos planteando. Y yo como educador trato de que cada cosa que salga por aquí pueda salir dilucidado a tal manera que todo el que lo vea y tenga interés de aprender, entienda en pocos minutos. En otras palabras, los estudios nuestros vienen con una especie de andamiaje. La teoría constructivista de la teoría de educación, que es el constructivismo, dice que el conocimiento es una construcción. Por eso nosotros nos identificamos con esta teoría y por eso todo lo que hacemos tratamos de que la persona pueda construir su propio conocimiento. Pero también está la teoría cognitiva, que de igual manera dice que el conocimiento, en otra manera, también es un cambio de conducta, es un cambio de actitud, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta mucho el conductismo y el constructivismo, porque estas dos teorías combinadas hacen que la persona pueda conocer claramente en qué consiste lo que estamos nosotros planteando. Óigame, si una persona le intenta enseñar algo a usted y él mismo no entiende lo que está enseñando, entonces está perdiendo su tiempo. Porque todo aquel que intenta enseñar algo y no sabe cómo enseñarlo, entonces no está haciendo las cosas bien. Es por eso que yo le digo que para usted refutar una idea, usted tiene que tener conocimiento de causa para refutarla. Y si tiene también la intención de plantearla, tiene que tener el conocimiento de cómo la plantea también. Porque si yo no sé lo que yo estoy enseñando, imagínense los discípulos que me sigan a mí. Es como que él va a buscar trabajo. El que va a buscar trabajo y le preguntan, ¿qué usted sabe hacer? Yo no sé hacer de nada. Y el que anda con usted, yo soy su ayudante. Entonces, un maestro que no sabe enseñar, imagínense los discípulos cómo serán. Y eso es para todo aquel que utiliza
un micrófono, porque por eso la persona, el comunicador, oiga, comunicador, tiene que comunicar, tiene que informar, no desinformar, sino informar, no desinformar. Por eso toda persona que usted lo ve enseñando, según usted lo ve que hace su planteamiento, en pocos minutos usted tiene que dilucidar claro si lo que está diciendo él tiene conocimiento de causa. Y ahí usted va a tener un discernimiento de saber quién enseña con conocimiento de causa y quién está repitiendo lo que ha escuchado de otro. Porque yo soy de lo que creo que la vocación se puede adquirir, pero hay una parte que es innata y cada persona nace con ese don. Yo, por ejemplo, le doy gracias al Eterno. Yo tengo un don que yo no tengo miedo de hablar en público, yo no tengo miedo escénico. Y usted me plantea una diapositiva y me dice, hábleme de esto, yo le hablo. Aunque en el fondo no sea un especialista. Pero en términos teóricos, yo le hago cualquier planteamiento siempre y cuando está al alcance de mi dominio cognoscitivo. Porque si yo no sé de algo, yo no voy a hablar de algo que yo no sé. Eso usted lo puede escribir. Entonces, por eso quiero hablar del fundamento de las raíces hebreas. Hoy más que nunca, se hace necesario que las raíces hebreas, los conocimientos estén bien dilucidados para que la gente no caiga en esas corrientes que andan por ahí, que comenzaron muy bien y ya están celebrando el Shabbat fuera de lugar y están celebrando la fiesta fuera de lugar y ya están saliendo con otra cosa. Entonces esa gente que son así variable, dice el libro de Jacob, Santiago, que el de doble ánimo es inconstante. Una persona que varía constantemente, entonces usted no puede confiar en las enseñanzas de esa persona. ¿Por qué? Porque hoy le salió con una cosa, mañana le va a salir con otra. Eso es así, asegúrelo. Asegúrese que eso va a ser así. Entonces, eso hay que tener sumo cuidado con lo que se está proyectando acerca del tema de las raíces hebreas. Nosotros como ministerio, siempre lo digo, desde nuestros inicios, procuramos primero conocer de qué se trataba el tema de las raíces hebreas. Antes, mucho antes, cuando ustedes aquí en este pueblo vieron que yo cambié del programa Directo al Corazón al tema Regresando a Nuestras Raíces, yo llevaba 3 años aproximadamente estudiando. 3 años estudiando. Y aún con todo y eso, cuando nosotros salimos, que hicimos el cambio, nosotros tuvimos muchos contratiempos. ¿Por qué? Porque habían cosas que no estaban bien y hubo que rectificarla. Y aquel que se equivoca y reconoce que se ha equivocado es digno de admirar. Entonces, así mismo, como yo estaba en el cristianismo y dije, me equivoqué, usted puede tener la plena seguridad que si yo estoy haciendo algo o enseñando algo que yo sé que no es así, yo utilizo el mismo medio en el cual diseminé la información para yo decir, yo me equivoqué, eso no es así. Pero eso sucede a raíz de que otra persona, a lo mejor con más conocimiento que yo, me haya corregido. Entonces, eso, todo el que enseña tiene que tener humildad. Por eso hasta ahora, usted me ha visto con los conceptos y usted pensará que yo soy un disco rayado. Es porque no hay más nada que buscar. Yo me senté, dilucidé todas mis preguntas, qué es lo que yo le recomiendo a cada líder. A cada líder yo le recomiendo, siéntese usted primero. Antes que nada, antes de usted hablarle a la iglesia, antes que nada, siéntese usted primero y estudie. Y después que usted estudie, entonces usted le va
a enseñar a los líderes de su comunidad. Porque esto puede ser muy peligroso cuando usted comienza a enseñar algo que usted no tiene conocimiento. En este mes nosotros vamos para Santo Domingo, donde hay unas 2 iglesias de un movimiento que quieren entrar a las raíces hebreas y estamos afinando. Y cuando una persona me contacta a mí, yo me tomo a veces hasta 3, 4, 5, 6 meses. Cuando usted ve que yo salgo del país, es porque esa persona que me invitó, yo tengo 3, 4, 5, 6, 7 y hasta un año dándole seguimiento. Y después se hace necesario de que yo tenga que ir allá de manera personal, entonces yo voy. Pero ya hay un conocimiento previo, ya hay un andamiaje que yo le estoy enviando. ¿Por qué? Por el correo electrónico, por el WhatsApp, por todos los canales, porque la oficina mía está ahí transmitiendo ahora, que es el teléfono. Por eso yo el día entero me mantengo contestando a las personas, hablando con las personas, porque hay un interés grande de la gente conocer. Y a eso me llamó el Eterno y a eso yo tengo que atender, ¿verdad? Entonces, el fundamento de las raíces hebreas, de ese tema yo voy a hablar en este momento. Vamos a ver, control, si ya podemos salir al aire. Y ahí está, fundamentos de las raíces hebreas. Tomando como cita, leemos el libro de los Romanos, capítulo 11, verso 25 al 29, dice claramente: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob y la impiedad. El 27 dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto a las buenas nuevas, son enemigos por causa de ustedes, pero cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. ¿De qué está hablando ahí? Del endurecimiento de la casa de Judá por parte del Eterno. ¿Por qué? Porque en la parábola la parábola de los 2 hermanos, uno que se fue y abandonó todo, que es Efraín, el representante de las 10 tribus, llevado cautivo a Siria. El hijo mayor, que ella Judá, que siempre ha permanecido con la Torá, al ver cómo está viniendo ahora Efraín, entonces se siente un poco celoso. Créame que cuando un yahudí lo ve a usted con un talí, con un kipá, con una menorá en un programa, hablando de Shabbat, hablando de Torá, le presta atención. A muchos de ellos les orgullece y les da alegría, pero a otros le reprenda en celos. Entonces, ese problema de los yahudí con aquellos que hemos aceptado al Mashiach, incluyendo una lista grande de judíos mesiánicos. Yo tengo un programa que voy a dar, pero va a ser de forma corta, que se llama Los 10 rabinos creyentes en Yeshua. Es una lista que tengo de 10 rabinos que eran judíos mesiánicos. Y para mi sorpresa, cuando estuve allá en Israel, en la primera ciudad que fue fundada, que se llama Rishon LeZion, los primeros que comenzaron a fundar esa ciudad eran creyentes en el Mesías, eran judíos mesiánicos. Y eso yo lo supe cuando estuve allá en el museo de Rishon LeZion, en la ciudad de Rishon LeZion, y la misma persona que nos estaba explicando acerca del origen del himno, de cómo surgió el himno Hatikvah de Israel, de cómo surgió la bandera, claramente ella nos dijo: los primeros que llegaron aquí fueron judíos mesiánicos. La primera ciudad fundada en el 1922, creo que fue allá en Rishon LeZion, una ciudad hermosa. Entonces, todo el tiempo ha habido una lucha de Judá contra aquellos que han aceptado a Yeshua. Oiga bien,
Y eso es algo que solamente lo va a arreglar el padre con el hijo mayor. No le corresponde a nosotros resolver ese problema, ni tampoco a ellos resolver ese problema. Ese problema entre el hijo mayor y el hijo menor lo va a resolver el padre. Entonces, por eso que dice Shaul que cuanto a la buena nueva son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Los yahudí son nuestros hermanos mayores y por ende tenemos que respetarlos. Tenemos que respetarlos y reconsiderar el hecho de que ellos se han mantenido por muchos años guardando Torah. Por eso es que cuando una gente me viene y me dice a mí, no, que el día del Shabbat no cae sábado. Digo, entonces tú sabes más que la casa de Judá. Entonces, en ese sentido yo le digo, en mis estudios, en lo que yo he estudiado, que he aprendido de ellos mismos, de gente que han aceptado a Yeshua, yo digo, lo que la tradición me enseñe, que me ayude a guardar los mandamientos, yo lo guardo. Lo que la tradición me enseñe, que me lleve a contradecir la Torah o a desobedecer la Torah, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque no es la Torah que se tiene que sujetar a la tradición, sino la tradición que se tiene que sujetar a la Torah. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con eso. Mire, para entrar en este tema quiero hablar del contexto de la religión en el hombre. ¿Qué es la religión en el hombre y qué papel juega la religión en el hombre? El hombre, si lo vemos desde el punto de vista de la evolución, el hombre primitivo creía en el más allá y enterraban en tumba a sus muertos junto a sus herramientas y algunas ofrendas. Y como hemos visto en el caso de los indígenas, que no conocían de la Torá, que no conocían de Mashiach, que se murieron sin conocer a Cristo, como dicen muchos, ellos enterraban inclusive hasta sus esposas, enterraban con ella, porque la religión es parte integral del hombre. Ahora, si nosotros vemos la religión por el lado de la evolución, vamos a encontrarnos con entuertos. ¿Por qué? Porque sencillamente el hombre creía, el hombre creado, entonces tuvo los astros, la luna, las estrellas como dioses. La naturaleza, por ejemplo, allá en Sudamérica, los indígenas le decían a la tierra Pachamamba, madre de la tierra. Entonces, pero por ese lado, la teoría de la evolución tiene un fallo. ¿Por qué tiene un fallo? Porque si nosotros venimos de un animal y es evolución, entonces actualmente la evolución se detuvo, porque ya a esta altura de juego los hombres deberían de tener alas para volar, debieran de adaptar algún tipo de escama para cuando nos metamos debajo del agua, porque estamos evolucionando. Entonces esa teoría, en el contexto de la religión, en cuanto a la teoría de lo que es la evolución, sencillamente la evolución no encuentra lugar en ese contexto. Entonces, el hombre, como dice, cuando aparecieron los primeros hominidios, que no sé qué, pero la religión siempre ha estado con el hombre. Pero si usted la trata de explicar de aquel lado de lo que es la evolución, usted se va a encontrar con muchísimos entuertos. Decía Aristóteles, el hombre es un ser naturalmente religioso. Entonces la religión, la religiosidad es un fenómeno verdaderamente universal. No se conoce ningún pueblo sin religión. Ahí nos vamos adentrando nosotros en el asunto, ¿verdad? Entonces, el hombre tiene que adorar a alguien, tiene que adorar a algo. Y vamos a ver más adelante, la religión en el sentido de la vida tiene una relación íntima. El hombre tiene un contexto religioso en su ser. Aún la psicología dice que hay un yo espiritual, un yo físico, un yo espiritual, un yo social, etc. Entonces, el hombre espera respuesta ¿a qué? ¿A qué es el mismo? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el principio y el fin del dolor?
¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? Un elemento que le ha gustado siempre a los hombres, ¿qué es la muerte? ¿Cuál es el último misterio infalible que envuelve nuestra existencia? Todo eso han sido objeto de preguntas del hombre. El hombre se pregunta quién yo soy, de dónde vengo. Y todas esas cosas muchas veces no encuentran respuesta en el contexto científico, pero cuando nos vamos a la religión, el hombre encuentra una respuesta. Y todos los hombres, por más sabiondos que se crean, ha impregnado en su ser un contexto religioso. Entonces estamos hablando de que en el hombre hay una tendencia a adorar. Por eso es que yo le preguntaría a usted, ¿cuál es tu religión? Sabemos que el contexto religioso está en el hombre y que el hombre está inclinado a adorar. Si lo vemos por los lados de los hominidios, de la evolución, no pudieron establecer nada porque el hombre simplemente era nómada, nómada, después estacionario, después fue evolucionando, etcétera, hasta luego llegar hasta el hombre actual. Entonces, yo le preguntaría a usted, ¿cuál es tu religión? ¿Por qué? Porque la religión que nos enseñaron a nosotros es una religión oriental. Oiga, préstele mucha atención a lo que estoy diciendo con esto. Préstele mucha atención para que luego usted se dé cuenta por qué yo estoy diciendo esto. Mire, la religión que nos enseñaron a nosotros es una religión oriental. Entonces, todo, básicamente, en área de historia universal, la historia que nos enseñan a nosotros también es una historia oriental, porque cuando comienzan a hablar de las principales civilizaciones, comenzamos a hablar con Mesopotamia. Mesopotamia era el lugar en donde vivía Abraham. Y entonces, más adelante vamos a seguir en este sentido. Pero yo le preguntaría a usted, ¿cuál es tu religión? De esas 5 religiones que están ahí, ¿cuál es la tuya? Vamos a presentarla. Mire, en el mundo hay alrededor de 5 religiones que son las más destacadas. Entre ellas se encuentra el hinduismo, el budismo, pero el budismo es más que una filosofía. Está también el judaísmo, y luego del judaísmo se desprende el cristianismo y se desprende el islamismo. La primera religión politeísta, la primera religión monoteísta fue el judaísmo, o la relación de Abraham con el Eterno. Entonces, fíjese algo. ¿Cuál es el fundador del hinduismo? Un grupo de sabios. ¿Cuál es su creencia? Muchos dioses y la reencarnación. ¿Cuál es el libro sagrado? Las 4 Vedas y la Bhagavad Gita. ¿Cuál es el lugar de culto? Templo, altares y en las casas. ¿Cuáles son las fiestas? El Divar, que significa victoria, el bien sobre el mal, y la festividad de Holi, del Año Nuevo. Eso es del hinduismo. Ahora, del budismo, el fundador Buda, creencia, no creen en Dios, creen en la reencarnación, y nirvana es la perfección espiritual. El libro sagrado, los 3 cestos, estamos hablando del budismo. El lugar de culto del budismo, pagoda y altares en sus casas. Y en las fiestas celebra Wiwak, que es el nacimiento y muerte de Buda. Ahora vámonos al judaísmo. Mire, el judaísmo, fundador Abraham, que Abraham no fue que fundó el judaísmo. Eso es falso. Eso es falso. Abraham no fundó el judaísmo. Abraham no patentizó en Mesopotamia. Eso no es cierto. Abraham no fundó el judaísmo. Podríamos decir en términos correctivos que con Abraham comenzó la adoración al Elohim de Israel. Así podemos decir. Pero no fue que fundó el judaísmo. Eso no es cierto, porque el judaísmo es una religión como cualquier otra. Ahora bien, el fundador dice Abraham y Moshe en términos teóricos. Creencia, mire lo que dice: Yahvé, Dios, vida eterna, llegada del Mesías. Mire la creencia, ¿verdad? Mire la creencia. Libro sagrado, la Torá o la Biblia judía. Lugar de culto, sinagoga, porque no hay templo. Las fiestas, la Pascua judía, la liberación del pueblo de Israel y otras más, porque el Pesa, que fue la que celebramos, es que continúa hasta Sukkot. Luego mire el cristianismo, mire qué interesante, el cristianismo
Fundador Jesucristo. ¿Pero quién fue Jesucristo? Jesucristo fue un personaje que nació ¿dónde? ¿Dónde nació Jesucristo? ¿Jesucristo nació dónde? Bueno, si se trata del que nació en Israel, no se llama Jesucristo, se llama Yeshua. Se llama Yeshua, que eso es lo que la gente no quiere comprender. Que somos salvos por un personaje que nació en el Medio Oriente y que se llama Yeshua. Porque Jesucristo, ese nombre se distorsiona totalmente del contexto de Abraham, del judaísmo, que fue de donde supuestamente nace. Jesucristo, al que le quieren llamar Jesucristo, que es Yeshua, tampoco fundó una religión nueva llamada cristianismo. Eso es falso de toda falsedad. Mire la creencia del cristianismo: Dios Padre, Jesucristo Hijo, Espíritu Santo, resurrección, vida eterna. Eso es idolatría, porque tanto Jesucristo tiene una imagen, como el Padre tiene una imagen, como el Espíritu Santo tiene una imagen. Pero fíjense que los judíos no adoran ninguna imagen. ¿Por qué? Porque el eterno Yahweh no tiene imagen. ¿Cuál es el sagrado libro del cristianismo? La Biblia. Oiga bien, no la Torá, la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a decir que es la Biblia? Mire por qué. Porque la Torá, por favor, control, la Torá que Moshe recibió en Har Sinaí, viajó a Grecia y los griegos hicieron de ella una filosofía. Luego los latinos hicieron de ella el dogma. Luego Europa hizo una empresa y en Latinoamérica hicieron un negocio lucrativo. Entonces, por eso es que la Biblia se ha convertido en uno de los negocios más grandes que ha existido en toda la vida. De hecho, nadie tiene los derechos de la Biblia. Usted agarra una Biblia en internet por ahí y la manda a plotear o a empastar, y usted le puede poner ahí la Biblia mía. ¿Por qué? Porque la Biblia es el resultado de la mala traducción de la Torá. Verifique lo que está en la Biblia para que usted vea que no es lo mismo que está en la Torá. Y luego, lugar de culto, iglesia. Sin embargo, los judíos aplicaron la sinagoga porque el templo fue destruido. Fiesta, Navidad y Semana Santa de los cristianos. O sea, eso no lo hice yo, eso usted lo puede buscar en páginas de investigación. Luego tenemos el Islam, que fue la tercera religión que se desprende del judaísmo. El fundador Mahoma, y eso fue el otro día, en el 600 y pico. Creencia, Alá, vida eterna, paraíso, libro sagrado, el Corán, lugar de culto, mezquita, fiesta, Ramadán, un medio ayuno y el nacimiento de Mahoma. Entonces usted puede ver ahí que cada una de esas religiones tiene adeptos. Ahora bien, ¿cuál es la religión de donde se desprenden las dos más grandes? Del judaísmo. Entonces, para yo conocer lo que es el cristianismo y el islam, pues yo mejor me voy a la fuente. Por eso fue que yo dije, no, pero espérate, aquí hay un problema. Yo tengo que irme a la fuente. Para yo primero hablar en términos de salvación, yo tengo que ir a hablar con lo que se le dio la promesa. Entonces ahí entramos con el estratagema, con el dogmatismo, un sinnúmero de inventos que los hombres han hecho a través de la historia. Y es por eso que no es lo mismo usted estudiar la Torá que usted estudiar la Biblia. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Y el Corán ni se diga. Entonces, mire aquí las religiones, asimismo, de otra perspectiva. Mire, el cristianismo, la Biblia, 3 sectas principales. Oiga lo que le estoy diciendo, 3 sectas principales: católica romana, ortodoxa, oriental y protestante. 200 millones. Budismo, Buda, Tripitaka, Anguttara, Flammapada, Sutanipada, 303.000 millones. Taoísmo, Tao Te Ching, 50 millones. Hinduismo, las Vedas, los Agama, 1.000 millones. Confucianismo, comentario del filósofo de la doctrina de la gran ciencia,
50 millones. Jainismo, Siddhartha, tiene 6 millones. Shintoísmo, que se desprende igualmente de la filosofía de Buda, tiene mayormente 30 millones. El islamismo, el Corán, tiene mayormente en Medio Oriente, Indonesia, 1.000 millones. El zoroastrismo, 125 millones. Y el judaísmo, 12 millones en el mundo. Y luego está el gurú, que tiene principalmente en la India, tiene como 9 millones. Vamos a ver otro aspecto en términos estadísticos. Mire, los cristianos con 2.200 millones de creyentes en el primer grupo religioso en el mundo. Pero recuerde que los cristianos, estamos hablando de católicos, protestantes, porque esas son las dos ramas. Católico primero, por eso dice los cristianos, de modo que todo el que afina la Biblia es cristiano y por ende es descendiente de los católicos. Indiscutiblemente eso es así. Entonces, eso es algo que usted tiene que entenderlo, porque no es una cosa que yo quiero venir a decir algo que no es, sino que eso es así. Eso es así y por eso es que en este momento estoy tratando de mostrarle esa gráfica. Cuando hablamos en términos de cristiano, estamos ahí aglutinando a todo lo que dependen de lo que es la Iglesia Católica. Sin embargo, hay un número determinado que no creen nada, que se le llama religiones autóctonas. Y hay un 16,3% de la población que no tiene religión. Pero usted puede ver ahí los principales grupos religiosos en esta estadística, un 0,2% judíos, 31,5% cristianos, 6,7% religiones autóctonas y otras, budistas un 7,1%, hindúes un 15%, sin religión un 16% y los musulmanes un 23%. Entonces, usted puede ver ahí que siempre hay una separación entre lo que es cristianismo y lo que es judaísmo, incluyendo el judaísmo mesiánico, que se circunscribe al judaísmo como tal, porque el judaísmo cristiano no existe. Eso no existe, el judaísmo cristiano. Existe el judío mesiánico, pero no existe el judío cristiano. Eso no existe. Tomando en consideración algo, el contexto Mesías, eso es algo que es un término genérico. Ahora vamos a ver algo. De aquí, de lo que se conoce como el judaísmo, que ya hemos visto que judaísmo y cristianismo e islamismo no es lo mismo. Judaísmo es una cosa, cristianismo es otra cosa, e islamismo es otra cosa. Ahora, dentro del judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿quién tiene el canon, la autoridad? El judaísmo. Se supone que el judaísmo, porque el cristianismo lo que hizo fue copias mal hechas para luego basamentar y fundamentar su religión, basada en dogma, basada en filosofía y dogmas. Filosofía, dogma y doctrina. Los islamitas dijeron, no, vamos a hacer nuestro propio libro. Y ellos hicieron su propio libro. Pero dentro de esos propios libros existen personajes como Abraham. Pero en el caso del cristianismo es todavía más confuso, que eso es algo que la gente no quiere entender. Si el pacto se hizo con Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted viene a querer suplantar ese pacto con una cosa tan distante de lo que es la realidad, como lo dice aún la propia Biblia? ¿Por qué? Porque hay una corriente en cada Biblia, hay un elemento importante que es el hebraísmo en cada Biblia, y a través del rastro de hebraísmo usted se da cuenta que realmente el contexto original de ese texto está apegado a Abraham, a sus hijos y a la tierra. Fuera de ese marco, el que quiere ostentar por conseguir eso está mal y no se está yendo por la vía correspondiente. Eso es lo que yo tengo tanto tiempo tratando de enseñarle a la gente y muchos no entienden. Pero como usted ha podido ver,
La religión que está en usted, ese espíritu, eso es selectivo y usted sigue a la religión que usted quiera. Ahora, si usted me está hablando de la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, entonces usted tiene que hablarme de la Torá, de la Taná, y hábleme de Yeshua como personaje central del judaísmo mesiánico, ¿verdad? Pero no como un personaje distante en nombre a su judaidad, en su cultura, porque cuando la gente habla de Jesucristo está hablando de un personaje distante a lo que es la cultura hebrea, porque no se parece. Usted ve una foto de Jesucristo y no se parece a nada a un judío, parece más bien un gentil, parece más bien un griego, porque ese es el personaje que Roma y Grecia se inventaron para masificar su contexto religioso. Ahora, si yo estoy equivocado, usted me dice, no, no es así. Así es la cosa. Entonces, aquí nosotros vemos algo interesante. Abraham. Luego, el libro sagrado, la Torá. Fíjense cómo en todas las partes aparece Yahvé, que es se puede decir que es una pronunciación dilatada del nombre. Creen en la vida eterna, la llegada del Mesías, y luego ya como lo hemos visto, están basados en fiesta, están basados en observancia de día, en observancia alimenticia, y eso es un aspecto cultural. Esa es la parte de la interpretación cultural de la Escritura. Ahora, ¿qué interpretación cultural le dio el cristianismo a la Biblia que ellos tradujeron del canon hebreo? Le metieron otra cosa. Le metieron la iglesia primitiva, donde no existe iglesia primitiva. Le metieron un sinnúmero de cosas que cuando usted lo confronta con la realidad, no es así. Entonces, los Hare Krishna, los Buda, toda esa gente que cree en ese tipo de cosas, bien con su creencia. Ellos crearon su canon, su filosofía, pero el cristianismo quiere venir a suplantar una promesa dada a un hombre, a un pueblo, basado en una tierra, para entonces implementar otra relevancia distante de estos elementos como lo que es la cultura. Yo creo que estoy hablando en castellano y creo que el que tiene oído me está escuchando. Mire, la promesa empieza con Abraham, Sara y Isaac. Y con Abraham inicia la creencia monoteísta, ¿verdad? Luego mire aquí el cristianismo, que se pegó ahí, se desprendió de ahí. Pero mire que de este lado los ismaelitas crearon su propia religión, crearon su propia creencia, crearon su propio libro. Ahora, usted que está en el cristianismo, usted tiene que saber en qué pie que usted está parado ahora mismo. Porque si usted está tratando de ostentar algo que le dieron a alguien, usted tiene que irse por la vía correspondiente, porque si no usted, ¿qué es lo que usted? Usted es un usurpador, y eso es lo que se hizo al plasmar el cristianismo. El cristianismo es una derivación de la filosofía y luego se crea el dogma, la doctrina, tomando como base fundamental entonces el escrito dado a los judíos y luego entonces distanciado de manera radical de sus orígenes. Es por eso que yo le digo que tenemos que regresar a nuestras raíces, y que muchos le dirán a usted, por favor, que te están judaizando. Ahora yo le pregunto, ¿qué es peor? ¿Judaizarlo o cristianizarlo? Fíjese que usted no ha visto en la historia de la humanidad, y yo como conocedor y estudiante de la historia no conozco en ningún momento de la vida que los judíos hayan convertido a la gente a la mala. Pero sí yo encuentro a través de la historia cómo el cristianismo intentó inclusive eliminar a todo el pueblo judío. ¿Cómo? Búsquese a Martín Lutero. Aquellos que hablan tanto de Martín Lutero, busque el antisemitismo de Martín Lutero. Busque el libro que se llama Mi lucha interior de Adolfo Hitler, para que usted vea cuál fue la fuente que Adolfo Hitler utilizó para inspirarse en la solución final del Holocausto en el 1939. Y usted se va a dar cuenta que uno de los hombres que más Adolfo Hitler admiraba era precisamente ¿quién? Nada más y nada menos que Martín Lutero.
con ese libro que Martín Lutero escribió, que se llama El judío y su mentira, ahí claramente él diagramó la solución final. Y dijo, 1, los judíos hay que expulsarlos de Alemania. 2, hay que quitarles sus bienes. 3, hay que despojarlos, los libros de oración. Hay que quitarles sus sinagogas. Y eso fue la excusa que Martín Lutero, que Adolfo Hitler tomó para matar 6 millones de judíos. Dentro de los de 50 millones de personas que se murieron, habían 6 millones de judíos. Y todavía hay gente que quiere decir que eso no es así. Todavía hay gente que quiere esconder de que a través del cristianismo se han asesinado millones y billones de personas. ¿O usted cree que lo que se trajo aquí en 1492 fue algo como para nosotros decir hoy en día que somos cristianos? En el nombre de Cristo se exterminaron todas las tribus en esta parte del mundo. Y todavía yo le digo a la gente eso, y a mí no me importa que a la gente no le guste. Cuando usted utiliza esa palabra, yo soy cristiano, vea la analogía de ese nombre, de cómo ese nombre se ha utilizado para exterminar, para magullar. Si no, busque la Santa Inquisición, busque las cruzadas que comenzaron en el 1100 por el Papa Urbano II, y por ahí lea un poco de historia. Yo le digo a la gente, lea un poco de historia. Deje de ser tarado y de escuchar solamente lo que la gente le dice en los lugares donde usted se congrega. Y vámonos a la historia, que ese ha sido el contexto en el cual yo me he especializado, porque he encontrado incontables respuestas. Entonces, independientemente de la decisión que usted tome de seguir la religión que usted tome, usted tiene que investigar las fuentes, los orígenes, para que usted no siga siendo engañado. Pero como dice un comediante, es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlo que está siendo engañado, aunque mi trabajo no es tratarlo de convencer a usted, ni que usted se salga de su iglesia, ni que se salga de su religión. Simplemente yo le estoy diciendo, cuestione. Y si usted me está diciendo que esa Biblia suya es el fundamento de su fe, pues entonces, como esa es la carta magna, como lo tiene la Constitución de la República, que es la carta magna de cada país, como la carta magna de su salvación, de su promesa, es la Biblia, entonces verifique cuáles fueron sus orígenes, para que usted se dé cuenta que ciertamente hay algo que ha sido mal enseñado. Entonces, nosotros como ministerio, preocupado en todo este tipo de estudios que hemos hecho y que seguimos haciendo, con la intención de que aquellos que sanamente quieren, oiga, lo que sanamente quieren aprender, lo que no quieran aprender, y usted está en su lugar de confort, en el lugar a donde usted asiste, no hay problema con eso. Yo no tengo problema con eso, porque de hecho nosotros no utilizamos el proselitismo. Entonces, basado en esos conocimientos previos, de los cuales en esta tarde les he anunciado, recuerda que estamos hablando del fundamento de las raíces hebreas. Cuando yo comencé a estudiar las raíces hebreas, fue una respuesta a interrogantes que yo tenía desde que en el 1989 me convertí al cristianismo, porque de alguna religión tenemos que venir. Y comencé a cuestionar todas esas cosas. Y todo eso continuó en mi vida como una ebullición, como mucha gente que anda caminando en todas las religiones, ha caminado todas las religiones y no ha encontrado respuesta. Resulta que cuando se topa con un video que le impacta el corazón, entonces le llama la atención y dice, espérate, aquí yo tengo que detenerme a investigar a ver qué es esto. Entonces, para aquellos que dicen que yo he venido a judaizarlo, yo quiero que usted sepa que a usted lo han cristianizado en una religión que no nació en el judaísmo, sino que nació en las pailas de Grecia y Roma, y a usted lo han cristianizado, a la mala o a la buena, lo han cristianizado. Si no, busque los fundamentos. Si los fundamentos del famoso cristianismo no comienzan en Jerusalén y usted no reconoce eso, entonces usted no sabe en lo que usted está. Y si comenzó en Jerusalén, entonces no comenzó como terminó,
Comenzó de una manera y ahora ha tomado otro curso a través de la historia y ahora está de otra manera, distante. Por eso cuando nosotros hablamos regresar a nuestras raíces, no estamos hablando de regresar al judaísmo ortodoxo, que de hecho a mí me hubiese gustado mejor conocer el judaísmo ortodoxo que el cristianismo idólatra, porque el judaísmo ortodoxo por lo menos no te conlleva a adorar imágenes, aunque te harten de jalajá, de todo eso, pero por lo menos va arraigado en tu cultura. Dígame cuál es, dígame el cristianismo cultural. ¿Qué podemos hablar nosotros? ¿Qué cultura se puede extraer del contexto del cristianismo? Ninguna. No hay ningún arraigo. Inclusive los valores, que son valores humanos, lo han querido cristianizar. Porque de algún lado tienen que tratar de agarrar un fundamento. Comenzaron con el dualismo platónico. Luego San Agustín crea la filosofía cristiana, en este caso la teología, y de ahí se desprende entonces la escatología, la hermenéutica, que es un método inventado por Dioniso de Tracia para interpretar cualquier texto. Es por eso que los conocimientos son totalmente iguales, diferentes, desiguales. El mismo Martín Lutero decía, el judío bebe de la fuente, el griego bebe del río y el gentil de donde aparece. Entonces no es la verdad que es lo mismo estudiar la Torá desde un pensamiento judío que estudiar la Biblia desde un pensamiento filosófico cristiano avalado en la escatología, avalado en lo que es la hermenéutica. No es lo mismo, no es verdad. Es por eso que cuando alguien ve algún tipo de programa, dice, en un mes estudiando las raíces hebreas he aprendido más que en 3 años en la iglesia. Es que no es lo mismo, porque usted me está hablando de lo de afuera y yo le estoy hablando de lo que ha sido interiorizado. Entonces, como nosotros fuimos llamados a este ministerio, es por eso que yo cada vez más estoy preocupado de que aquel que se interese estudiar las raíces hebreas y ciertamente quiera regresar a sus raíces, porque esto es un fundamento escritural, esto no es algo que yo me lo inventé, está aún en las propias Biblias, solo que aún con los ojos griegos que usted lo está mirando, usted no lo puede ver, pero está ahí y siempre ha estado ahí. Y ha llegado el momento de redescubrir la originalidad de esa palabra que fue dada a un oriental llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, que le dio una promesa de que iba a tener hijos como las estrellas del cielo. Y luego tuvo un hijo llamado Isaac, que le dijo que su descendencia iba a ser como el polvo. Y luego ese hijo tuvo otro hijo llamado Jacob, el cual el Eterno le dijo, tu descendencia será como la arena del mar. De modo que los hijos de Abraham como las estrellas del cielo, los hijos de Isaac como el polvo de la tierra, los hijos de Jacob como la arena del mar. 3 tipos de promesa en lo mismo a 3 orientales. Entonces, no es la verdad que el cristianismo se parece. Por eso yo le digo, cuando usted ve a alguien que dice que es cristiano mesiánico, póngale el ojo, porque eso es tratar de ligar aceite y agua. Y el peligro que se ha desatado hoy en día es que como el mesianismo se ha convertido en una tendencia, los mercaderes de la palabra han agarrado esto y se han puesto un talí, se han puesto una kipá, han hablado 2 o 3 palabras y ya están haciendo lo mismo. Y yo le estoy diciendo que yo he visto gente vendiendo la diapositiva a $5. A $5 cada diapositiva. Sin embargo, los materiales míos yo se los doy gratis para que usted aprenda, porque yo no debo de comercializar la escritura. Entonces, hoy en día, en esta tendencia de la gente querer conocer las raíces hebreas, hay mucho mercaderismo que se ha metido y se ha colado. Y hoy en día, gente desesperada buscando la verdad cae presa en manos de estos mercaderes, y es la responsabilidad de personas como nuestro ministerio y otros más que están trabajando de manera desinteresada para que la gente pueda conocer la verdad. Es por eso que tenemos una serie de folletos que la gente puede comprender en pocas palabras de qué se trata. Mire,
Uno de los folletos que usted puede encontrar en las redes sociales es el manual de alcance mundial. De hecho, usted pone manual de alcance mundial, manual de las raíces hebreas, y usted le va a salir ahí en internet. Entonces, fíjese en qué consiste este material, como tratando de orientar a la gente para que se vayan por un buen camino. Ahí está quiénes somos, por aquí, por favor. Ahí está quiénes somos, nuestra visión, porque cada ministerio tiene que tener una visión. Está nuestra misión, nuestra creencia. Tenemos un enfoque principal y tenemos un conocimiento, lo que se conoce como conocimientos generales y conocimientos específicos. En ese sentido, en el contexto escritural como fundamento, lea lo que dice Ezequiel 28, del 24 al 26. Y señores, cada vez que yo me presento ante este público, yo digo, somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Estamos anunciando como lo dice la Escritura, y comienzo a mencionar una serie de versículos que usted lo puede buscar. Eso yo no lo digo como un cliché. Eso yo no lo digo para que se vea más bonito. Eso yo lo digo para que usted lo use como referencia. Entonces ahí, Ezequiel 28, 24. Regresar a las raíces hebreas no es regresar a Judá, que es el judaísmo. Escúcheme bien, es algo totalmente diferente. Siempre le digo de estas 4 cosas. Primero, tiene que venir el conocimiento. Segundo, tiene que venir la asimilación de ese conocimiento. Tercero, tiene que venir la transición de ese conocimiento. Y cuarto, tiene que venir la adaptación. Sin el conocimiento usted no va para parte. Tanto lo que usted defiende como lo que usted niega tiene que tener un fundamento para cada cosa. Entonces, por eso es que yo le digo, cuando alguien me viene a hablar en contra de las raíces hebreas, ¿cuál es el fundamento que tú estás utilizando para eso? La asimilación, como tú entiendes, lo que tú entiendes. Ahí es donde hemos tenido muchos problemas con personas que ellos le han dado la interpretación que ellos entienden a las raíces hebreas. Y hay un sinnúmero de gente enseñando cosas por ahí que ellos mismos no saben dónde se las han inventado. Y eso es peligroso. De modo que el conocimiento hace la diferencia. La asimilación crea la transformación. La transición hace el cambio, y la adaptación entonces te lleva a un estado de práctica de los mandamientos. Esos 4 elementos son importantes. Primero, tiene que venir el conocimiento. Sin conocimiento no hay nada. Cuando una gente le dice a usted, esto pasa mucho con las parejas, le voy a decir algo, esto pasa mucho con las parejas. Cuando una pareja conoce la restauración, siempre hay problema entre el esposo y la esposa, y siempre es la esposa que se revoltea. Y yo le digo, siempre tiene que el cónyuge, la persona que rechaza, tiene que estudiar para ver por qué lo está rechazando. Tiene que darle paso al estudio. Si usted no ha estudiado, usted no tiene conocimiento de causa, usted no puede decir que una cosa es mala. Para usted poder decir que algo es malo, usted tiene que haberlo estudiado. Porque de lo contrario, usted está hablando sin saber. Que ese fue el gran problema de muchos líderes aquí. Que inmediatamente yo salí, comenzaron a censurarme sin tener conocimiento de lo que estaban hablando. Y por eso yo le decía, téngase mucho cuidado. Cuando usted está combatiendo contra un enemigo invisible, usted tiene problemas y está muy propicio a que usted pierda el pleito, porque usted está enfrentándose a algo desconocido. Hoy en día hay un silencio sideral. ¿Por qué? Porque muchos se han puesto a estudiar y han dicho, es cierto, él tiene la razón, pero no tienen la agalla de decir, es verdad, yo me equivoqué, sino que están calladitos. Y yo sé lo que está pasando aquí en Higüey. Por favor, control. Yo sé lo que está pasando en Higüey, donde hay gente que tiene talí, que tiene equipá, que compró chofal. Hipócritamente te está poniendo tu talí, te está poniendo tu equipá, compraste tu chofal, tiene el talí puesto ahí, y eso está bien. Yo no digo que esté mal. Lo que yo digo que está mal es por qué ahora no dice las cosas como es y te le estás callando y lo estás practicando tú solo. Y en tu casa dice Yeshua, y en la iglesia frente a tu feligresía dice Jesús. Eso es lo que yo digo que es hipocresía. Eso es hipocresía. Por lo tanto, sea sincero, porque esto no es un juego. Usted que ha decidido optar por la salvación de un oriental llamado Yeshua, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, 3 orientales también.
Yo me asombro que mucha gente me diga, alguna gente decía, pero es que nosotros no somos judíos, pero que usted no es judío y usted está creyendo en un oriental. Porque si hablamos en términos de cristianismo, ¿dónde nació Jesús? Supuestamente, donde usted le dice, nació aquí. Entonces, razonamiento. Es por eso que hay que salir del closet. Y yo siempre he dicho, yo estoy en la más y absoluta decisión de enseñar a quien quiera aprender. Pero tampoco tengo la obligación de enseñar a aquel que no quiere aprender. A mí no me enviaron a rescatar el que no quiere ser rescatado, ni a enseñar al que no quiere ser enseñado. Entonces, por eso que esto está ebulliendo en el corazón de muchos líderes y no encuentran qué hacer, porque la gente en sus iglesias están despertando, porque entienda, esto no es un asunto que fui yo que lo creé, esto es un cumplimiento profético. Y eso es algo que usted lo busca en su propia traducción y lo va a encontrar, porque esto es algo con fundamento, esto es algo serio. Yo le digo algo, si hubiera algo más allá que andar buscando, yo lo estuviera buscando, porque yo no me quiero perder. Yo no me quiero perder. Ahora, no es lo mismo tener el conocimiento para cambiar que tener el conocimiento para cambiarlo. Y es lo que mucha gente ha hecho. Mucho ha estudiado el conocimiento para cambiarlo. Y ahí están con su mesianismo cristiano. ¿Ve? Gente todavía diciendo Jesús y Yeshua. Gente, Jehová, Yahweh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, por eso como fundamento le digo, primero, conocimiento. Segundo, asimilación. Tercero, transición. Cuarto, adaptación, porque esto hay que interiorizarlo. La escritura tiene una interpretación cultural que está basada en ¿qué? En oraciones por la mañana, oraciones por la tarde, oraciones por la noche, a la hora de comer, coma algo que la Torah dice que es limpio, a la hora de caminar por el camino, conversaciones sanas. A la hora de juntarse con su congregación, celebre fiestas que estén ahí. Entonces, vamos a estar ostentando una promesa donde no estamos preparados para eso. Yo me di cuenta hace tiempo, y muchos líderes también se han dado cuenta, pero son cobardes. No quieren decir, es verdad, tenemos que desarticular esa teología cristiana que nos enseñaron y asumir la verdad. Porque si hablamos en términos de estructura escritural, eso es lo que dice la escritura. Y no importa con cualquier método nosotros los veamos. Y yo sé que poco a poco mucha gente va a ir buscando el asunto como es. Gente que andaba desconectado y andaba conectándose a todas las señales que aparecían por ahí. Tiene que conectarse a la señal de la Torah, a la señal de las raíces, para que puedan entender ciertamente cuál es la cosa. Entonces, por eso nosotros como ministerio tenemos una visión, porque yo le digo, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Se lo digo a los líderes que tienen ministerio y que están enseñando por ahí, organice su ministerio, invierta en una página web, sacrifíquese. Pero Roé, que nosotros no vendemos nada, ¿cómo nosotros vamos a conseguir dinero? Mire, cuando el Eterno llama, respalda. Y lo digo por mí. Usted nunca me ha visto a mí pidiendo dinero a través del programa y nunca me va a ver. ¿Por qué? Porque si el Eterno me llamó a bregar con este asunto, Él se va a encargar de proveer. ¿De dónde? Yo no sé. Él. Ese problema de Él, eso no es problema mío. El problema mío es que yo tengo que anunciar las raíces hebreas. Si no puedo pagar un programa, me voy para mi casa con un teléfono, hago lo que sea, pero tengo que hacerlo. Yo no voy a dar excusas de que, ay no, era que yo no tenía recursos. Ay no, era que yo no hallaba dinero. Para eso no hay excusa. Mire, si hay que trabajar, y se lo he demostrado, para sostener los programas, los teléfonos, lo que sea, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo recibí un llamado. Hasta ahora el que me llamó a mí nunca me ha fallado. ¿Por qué? Porque esto no es un negocio mío. Yo no tengo negocio. Si yo pudiera poner un programa, siempre se lo he dicho, pusiera un programa de lo que me gusta, de noticias, ¿ve? De comentar noticias, un programa social aplicado a mi carrera. Pusiera un canal en YouTube y comenzar a enseñar pedagogía, ciencias sociales a través de los programas y crear un canal. Pero sin embargo yo no puedo dejar de hacer esto que estoy haciendo para enfocarme en mí mismo, porque entonces sería, ¿verdad?,
algo incoherente. Entonces, nuestra visión, ¿cuál es nuestra visión? Simple: sanar las almas heridas y corazones quebrantados por la maldición del pecado, transmitido a través de las generaciones a causa de los pactos familiares hechos por nuestros antepasados con el paganismo, los cuales se apartaron de la Torá por convertirse al catolicismo, y las heridas causadas por el hombre por medio de las falsas enseñanzas del legalismo, con mandamientos expresados en ordenanza, y restaurarla para que vayan a hacer lo mismo a otros que ellos se encuentren en sus caminos, para que regresen a sus raíces. Esa es nuestra visión. Ese es el mensaje de nuestra visión. La misión, que es el canal de cómo se lleva esto: llegar con la restauración de las raíces hebreas de nuestra fe a las naciones del mundo, enseñándoles su identidad como el hijo de Elohim de Israel y su único hijo, Yeshua. Yeshua es el camino, no el destino. Yeshua es el hijo, no el padre. Yeshua vino a darnos la orientación. Él no es la orientación. Él vino a darnos la orientación para llegar al Padre. Y el amor hacia el pueblo de Israel, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas a todo el mundo por todos los medios: radio, televisión, internet, servicios de reuniones. Deseamos que todo el mundo comprenda que Israel es el pueblo amado del Eterno, y que no es Israel que se unirá a las naciones, sino las naciones que se unirán a Israel. ¿Me escuchó lo que yo dije? No es Israel que se unirá a las naciones, son las naciones que tendrán que unirse a Israel. Si no, lea lo que dice Zacarías capítulo 14, del 16 al 19. Todos los que sobrevivieron de las naciones tendrán que subir de año en año a celebrar la fiesta de Sucot. ¿A dónde? ¿A Grecia? No, a Jerusalén. Esa es la entrada al milenio. Eso está en todas las Biblias. Búsquese en todas las Biblias, búsquese Deuteronomio 30, del 1 al 15. Éxodo 3, 14. Levítico 23. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 36. Jeremías 17, 19. Isaías 66, 17. Sigo buscando. Osea 2, 16. Todos esos versos están aquí. Si yo no tuviera la facilidad de tener una Biblia, eso no fuera problema para mí, porque yo me he tragado esto y me lo he infrascado en el corazón. He hecho lo que dice Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Escucha, Israel, el Eterno es Elohim, el Eterno es uno. Estas palabras que te estoy mandando hoy se las repetirás en tus hijos, en el camino, en la calle. De eso se trata, de tenerlo aquí, en el corazón. ¿Por qué? Porque ese es el legado. Ahí dentro de la matriz de trabajo, nosotros como ministerio tenemos los conocimientos generales que estudiamos todas las religiones anteriores, y luego conocimientos generales sobre el judaísmo. Un concepto, un fundamento, no es nada más y nada menos. Un término etimológico que viene de fundus, que es sinónimo de base o fondo, y mento, que es equivalente a un instrumento. Entonces aquí podríamos decir que los fundamentos de lo que es el mensaje de las raíces hebreas está basado desde a fondo, con instrumentación, y todo eso ¿dónde está enfrascado? En la Torá. Es el principio, es un cimento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de base literal o material, o de una construcción, o del sustento simbólico de algo. Señores, yo sé en lo que estoy. Más bien, sabemos en lo que estamos. Ahora, ¿cuál es el fundamento del cristianismo? Investigue cuál es eso, se lo dejo de tarea. ¿Cuál es el fundamento del Islam? Se lo dejo de tarea. En nuestro esquema de visión, ahí están los nombres. Busque ciertamente si el nombre Dios, Jehová, Señor, son eso. Busque en términos de la escritura si ciertamente la escritura que usted tiene, la Biblia, fue la que Moisés recibió en Har Sinaí. Mire a ver si las fiestas que usted está celebrando son las fiestas que están en Levítico 23 y son las que tenemos que celebrar como creyente. Y como identidad, fíjese quién es usted, cómo usted se llama, si usted es gentil o no es gentil. Nosotros somos israelitas en las naciones. Esa es la identidad que nos da el libro de Efesios, capítulo 2, verso 12, y en otras citas también. El regreso a las raíces hebreas de la fe es claramente declarar que solamente hay un Elohim como religión monoteísta que se desprende de Abraham. Una persona que dice creer en Abraham y cree en la Trinidad no es
Un creyente monoteísta no está adorando al verdadero Elohim, está adorando la Trinidad, por lo tanto es politeísta. Por eso creemos que solamente hay un Elohim, que la Torá es la regla de conducta, que Israel es el pueblo escogido y que Yeshua es la única provisión de salvación. Y por ende nosotros hemos sido injertados en ese pueblo, como le dijo el Eterno a Abraham, a Isaac y a Jacob. Israel es el pueblo del Eterno, como dice claramente el libro de Éxodo 3 y el libro de Romanos donde leímos. Siempre se resalta el hecho de que fue escogido por él. La Torá es eterna, no está abolida, como dice la doctrina del cristianismo. La Torá es la ley que transforma el alma. La Torá es la instrucción que transforma el alma. La Torá nos hace libre, porque Yeshua dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La Torá es eterna, como le fue dada así desde Adán, que fue el primero en conocer en términos de creación todo lo relativo al Eterno, como una relación que tenía con él. Los mandamientos de Yeshua son los mismos del Padre, como lo dice Juan 14:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Búsquelo en el libro de Juan 12:49, eso está en todas las Biblias. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Juan 15:10, si guarda mi mandamiento, permaneceréis en mí, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Hechos 27:23, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, de los cuales declaraba y le testificaba del reino de Elohim, desde la mañana a de la tarde, persuadiéndole acerca de Yeshua. Ese era el objetivo, creer que Yeshua era el Mashiach, no que Yeshua era Elohim. El nuevo pacto entre el Padre y las dos casas de Israel, entre la casa de Israel y la casa de Judá, está claramente en Jeremías 31:31 y Hechos y Hebreos 8:8. Y por ahí seguimos y seguimos y seguimos con más, porque esto no tiene acabadera. Mire, esto no tiene acabadera. Y como ya se me ha ido el tiempo, ¿cuál es la conclusión? Yo quiero ser salvo. Me creo un hijo de Abraham, pero ni guardo los mandamientos que Abraham guardó. Ven conmigo, por favor. Ni guardo los mandamientos que Abraham guardó. Ni obedezco el pacto que Abraham hizo con el Eterno. Ni mucho menos obedezco y soy ejemplo de mi padre Abraham. Entonces yo le digo a la gente que Abraham tuvo dos esposas, Sara y la otra, la mamá de, ven conmigo por favor, la mamá de Ismael, Agar. Dice la Escritura en Génesis que Abraham le dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a Agar le dio dones. Entonces, si tú eres hijo de Abraham, mira bien quién es tu padre, porque mi madre y su descendiente guardaron los mandamientos, pero a la otra lo que se le dio fueron los dones. Cuidado si es por eso que a la gente le gusta tanto los dones, dones de lengua, dones de esto, dones de lo otro y lengua, y barababá, sin conocimiento. Mira a ver cuál es tu madre. ¿Por qué? Porque esto que yo estoy enseñando aquí tiene fundamento escritural, histórico, en todas las áreas. Yo no había topado con algo tan claro, tan evidente, tan convincente como lo que es el mensaje de las raíces hebreas. De modo que si usted quiere conocer cuáles son sus verdaderas raíces, ahí están los elementos que le he indicado. www.ministeriodirectoalcorazon.com, el canal de YouTube Raíces Hebreas de la Fe, el correo electrónico RicardoMOJ7 o el WhatsApp 1809-671-2593. Usted elige, el mensaje ha sido dado. Shalom, shalom.